Una iniciativa de Museos de Tenerife, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Hospiten ha dado lugar a una de las investigaciones más relevantes sobre la momificación guanche. Una investigación seguida paso a paso, tanto fotografiada como audiovisual, cuyas conclusiones forman parte de un documental que aporta datos bioantropológicos de cómo se llevaba a cabo esa momificación y sobre la forma de vivir de nuestros antepasados. Todo esto se ha conseguido digitalizando las nuevas tecnologías de imagen médica en 21 ejemplares de momias guanches, entre cuerpos completos y fragmentos como cráneos, expuestos en el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife, en el MUNA. Y esta mañana se encuentra con nosotros en el plató de Buenos Días Canarias Conrado Rodríguez Mafiote, que es director del Museo Canario de Naturaleza y Arqueología. Señor Conrado Rodríguez Mafiote, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Hola, buenos días. Y también tenemos que saludar al doctor Manuel Mainar, que es director médico de este proyecto y además profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por estar aquí esta mañana también. Buenos días, Canarias. Buenos días. Bueno, el caso es que estamos ante un sorprendente estudio, una investigación, un trabajo audiovisual que además lleva aparejado un laborioso trabajo científico, señor Rodríguez Mafiote, que nos descubre la forma de vivir de los guanches y también una técnica muy compleja que tiene que ver con la momificación de nuestros antepasados. ¿Cuántas incógnitas se han resuelto y cuántas quedarán por resolver, no? Bueno, por resolver queda un montón, eso está claro. Todavía no está puesto al día todo el modo de vida y la forma en que se desarrolló esa cultura en Tenerife. Incógnita, el TAC, la tomografía axial computarizada, es una técnica extraordinaria cuando se trata de cuerpos momificados porque te permite acceder al interior del cadáver sin necesidad de hacer ningún tipo de autopsia, que es como se estudiaban las momias anteriormente, y que dañaban el espécimen. El problema es ese, ¿no? Que se producían daños que desde el punto de vista patrimonial podían ser destructivos, muy destructivos para la momia. Aquí lo que ayuda es a, primero, desde el punto de vista patológico, obviamente descubrir patologías. Por ejemplo, se han descubierto una cantidad de sinusitis importante, enfermedades muy comunes como puede ser la artrosis, pues también se han descubierto traumatismos, trepanación, etcétera. Desde el punto de vista de la momificación, pues ayuda a ver qué tipo de sustancias se utilizaron para el proceso y si hay o no presencia de órganos internos dentro de la momia, que en este caso sí los hay. En este caso lo había, ¿no? Sí, no, o por lo menos vestigios de los mismos. Y luego un hecho muy curioso y que para la TAC aquí es fundamental, que es las reconstrucciones que se hicieron de algunos momias guanches en el siglo XIX y principios del siglo XX, con el sano fin de ponerlas en exposición, en gabinetes, en museos, etcétera. Ahí puede haber desde alambres, tornillos, palos, etcétera, etcétera. En fin, esto es mucha síntesis, porque obviamente el estudio es muy amplio y se presentarán resultados científicos en congresos, revistas, etcétera, ¿no? Doctor Mainar, aparte del estudio, de todas las complicaciones, han tenido que usar en la resonancia, en ese TAC, trucos, ¿no?, para engañar a la máquina, porque la momia carece de líquido, ¿no? Lo importante ha sido, como dice Conrado, el problema no es el TAC. El TAC es algo que nos permite entrar en cualquier condición. El chiste estaba en la resonancia. En la resonancia por primera vez se han usado sistemas gestionados a distancia desde Madrid de Cenin y de Philips Holanda. Hemos participado en la creación de un espacio falseado de agua externa, donde nos ha permitido tener una de las primeras perfiles de una momia por primera vez con resonancia. Realmente espectacular. A mí me parece espectacular. Sí. Que hacer uso de trucos que no se habían usado quizá en sobre todo porque, como dice el doctor Rodríguez, a mí lo más importante es que no podemos invadir. Es decir, algunas veces se ha hecho incluso inyectando aguas, pero obviamente aquí se trataba de un estudio, ya por ley está prohibido cualquier manipulación, por lo tanto cualquier cosa que se hiciera era realmente novedosa. Sí. Bueno, si les parece, vamos a interrumpir un segundito porque nos vamos a ir en directo al centro hospitalario donde justamente se realizó ese estudio, las momias del Museo de la Naturaleza y la Arqueología, y está María Herrera con el director del documental. María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Patricia. Buenos días, Canarias. Sí, estamos en la sala de resonancia donde se llevó a cabo ese estudio. En un primer momento se pretendía digitalizar esos 21 ejemplares de momia, pero fue tanta la información que se obtuvo que se decidió hacer este documental. Nos acompaña, como bien decías, el director del documental, él es Yeray Cabrera. Buenos días. Buenos días. ¿Qué fue lo que hizo posible este documental? ¿Qué información obtuvieron de esas imágenes para hacer posible el documental? Partiendo de la base de que las momias que salgan fuera del museo es una cosa muy peculiar y
se produce en pocas ocasiones. Aprovechamos el estudio que estábamos haciendo de imagen para documentar todo en forma de documental y hacer una especie de proyecto divulgativo e informativo, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue, las 21 piezas pasaron primeramente por una imagen de tomografía computerizada, o sea, el TAC, para comprobar primero que no tuviera ningún tipo de elemento metálico. Y además aprovechamos que nos encontramos en una sala de resonancia de última generación para los ejemplares que no tenían nada metálico, porque piensa que la resonancia es como un imán gigantesco, pues meterlos y hacerlos un estudio. ¿Qué ocurre? Que la resonancia lo que utiliza son, el agua del cuerpo, con lo cual una momia totalmente disecada es muy complicado que se visualice algo. Que es lo que vemos en imagen ahora, ¿verdad? Sí, y ahí se ve. Esto que vemos aquí, por ejemplo, esto que estoy señalando son unas botellas de suero, porque necesitábamos tener un líquido como referencia para que la máquina pudiera enfocar, ¿no? Piensa como si fuera una cámara y tú fueras a enfocar a oscuras. Pues lo que tienes son unos elementos líquidos que te dan una referencia a la máquina y gracias a la colaboración con técnicos que estaban en Madrid y se conectaban en remoto, conseguimos lo que es la silueta de aquí la mandíbula de una momia totalmente disecada. Esto es gracias a la evolución tecnológica. ¿Qué ocurre? Que esto podría tener, a un futuro cercano, una repercusión a la hora de mejorar las técnicas diagnósticas en patologías de humanos. Es un sistema pues pionero. En 1990 ya se hizo otro análisis de las momias, pero no tan exhaustivo como este, con esos avances en la tecnología. Piensa que antes, por ejemplo, para hacer un TAC a una momia completa se tardaba casi una hora. Nosotros con la nueva tecnología prácticamente en menos de 30 segundos. Con lo cual eso te da cierta ligereza y mayor detalle. Complicado además el traslado de las momias hasta aquí, ¿no? Sí, realmente piensa que las momias tienen un valor incalculable y además hay que estudiar cada una de ellas por separado, de forma independiente, porque cada una requiere de un cuidado específico, es decir, algunas son pues, más frágiles en determinadas partes y habría que, asegurarse que no sufrieran daño alguno en el desplazamiento. También, pues, con respecto a lo que está por venir, ese documental que se podrá ver en importantes congresos internacionales. Sí, estamos trabajando porque al final de este estudio lo que van a salir no solo es el documental, sino publicaciones científicas. Piensa que somos el mayor estudio en el mundo sobre momias guanches. ¿Qué ocurre? Que además la parte más audiovisual del hecho de tener que grabar todo en riguroso directo, porque nosotros no podíamos hacer como en las películas de Hollywood, es decir, oye, decir al técnico que mantuviera la momia de determinada forma para poder grabarlo. Era todo riguroso directo y teníamos varias cámaras que tenían que correr en simultáneo a la vez para poder, lograr el plano perfecto, ¿no? Esa repercusión que tienen las momias egipcias, que a lo mejor son más conocidas a nivel mundial, pero las momias guanches no tienen nada que envidiarle, ¿no? Hombre, eso demuestra las audiencias que están teniendo este tipo de proyectos, ¿no? Y al final yo creo que es necesario que se conozca la cultura guanche en general y el tema de la momificación en particular. Muchas gracias, Yeray, por atendernos esta mañana y mucha suerte con ese documental Historia Guanche, Historia Viva de Canarias, ¿no? Sí, correcto. Muchísimas gracias a ustedes por dar este apoyo. Pues una importante labor de investigación, Patricia, la que se ha hecho y sobre todo que tiene un importante también interés científico. Desde luego que sí, María. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, y tal es el interés científico de este proyecto que estamos analizando aquí también con detalle en esta mesa hoy de Buenos Días con el doctor Conrado Rodríguez Mafiotti y con el doctor Manuel Mainar. Le preguntaba, usted comentaba antes el dato de la conservación, ¿no? de la momia. Está pues, prácticamente en perfecto estado. ¿Cómo se conserva así y qué características tendría ese individuo? Bueno, vamos a ver, la conservación no es igual en todas las momias que la que presenta la momia de Madrid, por ejemplo. Eso es un ejemplar que es único en el mundo. Yo creo que, sin duda, es una de las momias, no las conozco todas, obviamente, pero una de las momias que mejor conservadas que existen de cualquier cultura, o sea, pero independientemente de su procedencia. Las otras presentan grados diferenciales de conservación que responden tanto a la técnica que se empleó como al lugar donde estaban no enterradas, porque no se enterraban, sino depositadas, en las cuevas funerarias. Pues si hay una humedad y temperatura constante, no hay alteraciones de luz y hay aire circulante, pues el cuerpo se va a conservar bien. En general son momias bastante bien conservadas. Ya dije anteriormente, y es verdad, que muchas conservan órganos internos que han podido ser analizados,
por ejemplo, ya no a nivel de TAC, pero en anatomía patológica se ha visto una gran frecuencia de antracosis pulmonar por depósito de carboncillo al inhalar humo por las hogueras que estaban en la entrada de las cuevas. Y, en fin, como decía Geray también, ha sido una oportunidad única para ponerlas en conocimiento de la población, porque eran muy conocidas a nivel científico, la comunidad científica sí que las conocía en profundidad, pues son muchos años en congresos, con publicaciones, etcétera, pero quizás no eran conocidas por el público. En Canarias sí, obviamente, pero fuera de Canarias ya son menos conocidas. Y esto, la importancia que tiene es esa, la difusión que se ha hecho de las mismas. Y lo importante también, señor Maynar, doctor Maynar, que se haya implicado un centro hospitalario para hacer un estudio de esta magnitud, aportando incluso su sala de resonancia de mayor envergadura, ¿no? Bueno, son varias cosas. La primera, como me gusta decir a mí, que uno de Zaragoza se haya visto envuelto en la mayor historia de las momias guanche, eso tiene, ¿verdad?, una expresión que no lo voy a decir, pero al segundo es... Pero muchos años vinculado a esta tierra, doctor Maynar, sí. todo hay que decirlo. No, realmente lo mío es representar a la universidad, básicamente, ¿no? Mi papel, pero fíjate tú que esto que estábamos hablando es cierto, o sea, a mí no me costó nada hablar con la gestión del hospital y decir, ¿me dejáis hacer esto? Y a la primera fue sí, y así fue muy fácil todo. O sea, a mí no me costó ningún esfuerzo, porque fue el personal de la casa el que me echó una mano. Pero eso tiene que ser también compatible con la gestión del resto de los pacientes. Claro, sí, pero lo doctor? hacíamos los sábados, entonces hacíamos unas horas muy determinadas. Como explicaba ayer ahí, el transporte requería mucho tiempo. Claro. Por tanto, durante unas horas limitábamos el trabajo a las momias. ¿Sí? Claro. Las consideramos unos clientes de casa, sí. Claro, porque estamos hablando de un trabajo multidisciplinar, o sea, aquí claro. Ha colaborado mucha gente y, como decía el doctor Maynar, incluso tener los sábados que acudir, son 2 años de investigación, esto no se ha hecho en 2 días. No, obviamente. Lo primero en un centro hospitalario es que el paciente es prioritario, por tanto, se tiene que hacer ahora que no haya ningún tipo de tráfico de pacientes allí, porque si no estás interrumpiendo la labor asistencial, que es la básica de un hospital. Desde luego, si había una urgencia, se paraba. Afortunadamente no se dio ningún caso en esos días, pero se paraba y se continuaba con el paciente. Pero yo sí quiero decir una cosa aquí, una anécdota, que es que cuando hablamos por primera vez, el doctor Maynar y yo, pues la idea era, la idea mía, no la de él, obviamente, era hacer tan solo el TAC de 2 momias que sirviera para hacer una serie de reconstrucciones digitales que son muy importantes desde el punto de vista museístico. Y me dijo, 2 no, o las hacemos todas o no hacemos ninguna. Entonces de ahí salió las 21 especímenes. Todavía queda alguno por hacer y se seguirán haciendo ya con más tranquilidad, porque ya sí que tenemos un balance de datos muy importante. Pero estos datos ahora, lo importante también, y dado las circunstancias que estamos viviendo con la famosa pandemia de la COVID, pues ponerlos al día en congresos que no se han podido celebrar precisamente por las circunstancias actuales y en publicaciones científicas, ¿no? Y doctor Maynar, usted es el primer sorprendido por los resultados que ha dado esta investigación, sobre todo por esas patologías del pasado. ¿Cuántas de esas también las heredamos? Honestamente, esta es mi cuestión primera. Yo no estoy sorprendido de nada más que ilusionado por haber participado. El que se tiene que sorprender es aquel que es el antropólogo. Yo básicamente no tengo mucho que participar. Ahora, digo de la parte médica, quizás. De la parte médica hice un truco, es decir, la otra frase que también dijimos en su día es que vamos a usar la vida de las momias para empezar a explicar a la gente desde los museos sus problemas sanitarios. Claro. Esta es una de las cosas que a mí siempre me ilusionó más desde el principio. Lo demás son cosas antropológicas que obviamente me siento más que satisfecho. Yo creo que de cantidad de programas que he hecho en mi vida, este es de los que me hacen sonreír cada vez que hablo de él. Sí. Esto ha servido, este estudio, para hacer una comparativa, señor Rodríguez Mafiote, respecto a la momificación que ya hacían los egipcios. ¿Qué comparativa podemos hacer? Porque precisamente el hecho de que se hayan conservado los órganos en el interior de las momias guanches ya es algo que da unas claves de la evolución de la momificación aquí en las islas, ¿no? Bueno, vamos a ver, siempre, no solo los guanches, cualquier cultura que haya momificado a lo largo de su historia siempre tendrá que ser comparada con la egipcia. La egipcia es única en su género, además no existe una sola momificación egipcia, había 3, ¿no? La más alta, la que correspondía a los faraones y a la gente de más alto rango en aquella cultura, era la que esvisceraba, las otras no. La momificación guanche, primero, cronológicamente es posterior, estamos hablando del siglo IV después de la era común o después de Cristo, ahora se da por llamar era común, ¿no? Y luego no utilizaba la evisceración y utilizaba pues, los materiales que tenían a mano, como bien, pues sustancias absorbentes como puede ser piedra pómez,
resina de pino, hierbas aromáticas, de aquí. Y al no tener textiles, pues también tenía que recurrir a pieles de animales. Eso es extraordinario. La gente que haya estado en el museo y a la que no haya estado, la invito a que vaya, puede ver cómo son las costuras de un fardo funerario. Parece que están hechos con una máquina de coser, es algo asombroso, ¿no? Claro. Entonces tenía sus propias particularidades. A mí siempre me gusta decir que el método más parecido que existe es la de las momias de las Islas Aleutianas, que están en el norte del Pacífico, entre Estados Unidos y Rusia en el norte, ya digo, cerca de Siberia y Alaska, etcétera. Y me dirás tú, ¿qué relación tiene con Canarias? Pues aparte de que son islas, ninguna, ni el clima, ni la geografía. Lo único que tienen en común es que el método se parece mucho y la cronología, es curioso, que también corresponden a ese periodo, ¿no? Siglo IV hasta ya la conquista, digamos. ¿Y podría haber más momias en buen estado en Canarias? Porque bueno, se ha investigado mucho, se ha indagado mucho y estamos hablando de que ustedes han estado trabajando con 21 ejemplares, ¿no? Bueno, obviamente, si es verdad que lo que decía Viera Clavijo y otros historiadores de Canarias, que existían panteones funerarios con decenas o cientos de momias en su interior, tiene que haberlas. ¿Dónde están? Pues de momento y que yo sepa nadie lo sabe. Pero lo cierto también es que en el museo tiene una parte de esa población momificada, otra está afuera, como ya bien sabemos, y no vamos a entrar otra vez en la misma batalla, pero yo estoy convencido de que sí hay cuevas funerarias que deben tener. Lo que pasa es que no se han descubierto por cosas, ¿no? O sea, muchas cosas arqueológicas se descubren por obras, por derrumbes, al hacer una carretera, etcétera. Y deberían existir. ¿Dónde? Yo no lo sé. Supongo que dispersas por toda la isla, ¿no? Pues un estudio muy interesante llevado a cabo por ese Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife, también a cargo de Hospiten y bajo la dirección médica del doctor Mainar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Le agradecemos tanto a Conrado Rodríguez Mafiote como a Manuel Mainar, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, Canarias. Hasta la próxima. Buenos días. Buenos días, gracias.